El K2, conocido como Godwin Austen, está en el Karakorum, sección del Himalaya situado en la frontera entre Pakistán y China. Incluso India reivindica esta región, considerando que el K2 está íntegramente en su territorio. Con 8.610 metros, es la segunda montaña más alta de la Tierra y junto al Annapurna es la más difícil de escalar. Conocida como montaña salvaje por la dificultad de su ascenso, es la segunda en porcentajes de fatalidad. De 4 personas que buscó su cumbre, una murió intentando. Tras escalar el Nanga Parbat en febrero de 2016, K2 es el único 8000 que nunca se ascendió en invierno. El nombre K2 deriva de la anotación usada en un proyecto topográfico en 1856. Montgomery hizo la primera exploración del Karakorum y realizó el dibujo de los 2 picos más prominentes, llamándolos K1 y K2. La política del proyecto fue usar nombres locales con las montañas cuando fuera posible. El K1 era el Masherbrum, de 7.820 metros, pero K2 no poseía nombre local, quizás por su remota ubicación. La montaña no es visible desde Ascot, el último pueblo al sur. Solo se entrevé al extremo del glaciar Baltoro, más allá del cual pocas personas se habían aventurado. A falta del nombre, se sugirió llamarlo Godwin Austen por un temprano explorador de la zona, y aunque lo rechazó la Royal Geographical, se usó en varios mapas y aún sigue usándose. La marca Montgomery K2 sigue siendo el nombre por el que se conoce a la montaña. Todo esto en la cara sur del K2 en Pakistán. El K2 está en la parte noroeste del Karakorum. Las aguas derretidas de sus grandes glaciares contribuyen al agua potable regional. El Karakorum queda al borde meridional de la placa euroasiática y fue formado por rocas antiguas cuando los estratos se fragmentaron por las fallas y masas gigantes de granito se infiltraron al colisionar con la placa hindú, iniciando de ese modo el levantamiento de la cordillera hace 100 millones de años. El K2 es notable por su relieve y su altura total. Se alza hasta 3.500 metros sobre los valles glaciares de la base. El K2 tiene una apariencia de pirámide con grandes pendientes por todos sus lados. La cara norte es la más empinada y se yergue hasta 3.200 metros sobre el glaciar norte y en solo 3 kilómetros de extensión horizontal. Igual, cada vertiente del K2 se levanta unos 3.000 metros en menos de 4 kilómetros de extensión horizontal. Este grado de pendientes en todas las direcciones de la montaña no tiene parangón en el mundo y es una razón de la gran dificultad de su ascenso. Su forma piramidal hace que el ataque final a la cumbre sea en escalada, sobre rocas y hielos muy empinados y muy diferente al Everest, al que se llega caminando en sus últimos metros. Entonces, la dificultad técnica, el cansancio, el mal de altura por la falta de oxígeno y origen de los edemas cerebrales y pulmonares han provocado que muchas vidas se pierdan al ascenso e incluso al descenso. La montaña registrada en 1856 por el británico Montgomery la llamó K2 por ser el segundo pico del Karakorum. A las otras grandes montañas las llamó K1, K3, K4 y K5. Son Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II y Gasherbrum I, respectivamente. El primer intento serio de ascenso fue en 1909. Luis de Saboya, duque de los Abruzos,
escaló hasta 6.600 metros por el hoy conocido Espolón de los Abruzos, que afirmó Saboya como la ruta más accesible y que hoy es la habitual. Del grupo de Wisner murió Wolf y 3 Sherpas, 4 primeras víctimas del K2. En 1953, Charles Houston estuvo a 7.800 metros cuando el tiempo empeoró, quedando a esa altura, mientras Art Gilkey enfermó. En un desesperado descanso, el grupo despeñado es salvado por Schoening, pero Gilkey no apareció jamás. La Sedeli Campagnoni Bonatti y el portador Maddy, vital con las botellas de oxígeno, fueron quienes llegaron primero a la cima en 1954. Al acampar a esa altura, se escribió otro capítulo en la historia del alpinismo del Himalaya. En 1977, 23 años después de los italianos, los japoneses dirigieron el segundo ascenso, por el mismo Espolón de los Abruzos, ahora usando cientos de porteadores. La cara norte en la vertiente china, The Killer Mountain. En 1978, se da la tercera ascensión por una nueva ruta, la Arista Este. Al final de la vía, esta se cruza sobre el sureste para evitar los precipicios, uniéndose a la parte alta de los Abruzos. Fue el equipo de Jay Whittaker, primer americano en subir el Everest, quien pasó una noche en vivac a solo 150 metros de la cima, 8.460 metros, un récord por nadie igualado. En 1981, los japoneses tomaron la cima por el Pilar Oeste, abriendo una nueva vía donde fracasaron 2 grupos británicos. Se alcanzó por primera vez la cima oeste del K2, a 8.230 metros, la cual no es considerada una cumbre secundaria. En 1982, otro notable ascenso nipón se hizo por la rigurosa cara norte, lado chino del monte. Llegaron 3 miembros a la cima, aunque uno murió en el descenso. En 1986, Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski abrieron en la cara sur del espolón central. Piotrowski murió en el descenso. El mismo año, checos y polacos lograron la cima por la Magic Line. Además, Sesen subió solitario la cara sur. Wanda Rutkiewicz y Liliane Barrat fueron las primeras mujeres en la cima del K2, aunque Barrat murió al bajar. A pesar de todos los éxitos, aquel año fue trágico, al fallecer 13 alpinistas. En 1995, tras llegar a la cima, una brusca tormenta mató a 6 montañistas. En el 2004, Kadiach, Mata y Corominas, españoles todos, ascienden por Magic Line, la segunda ruta más peligrosa tras la cara norte, y que calificó Messner como una ruta suicida. Solo se realizó en 1986. Corominas bajó por los Abruzos, pero Mata y Kadiach murieron bajando por la Magic Line. Hoy la montaña se ha escalado por todas las aristas. Es más dura que el Everest, por la terrible climatología y mayor altura respecto al terreno circundante. Savage Mountain es la escalada más dura del mundo. Hasta 2004, solo 240 personas lograron subir y 60 murieron al intentarlo. Después de Wanda Rutkiewicz, en 1986, las siguientes 5 mujeres que alcanzaron la cima murieron. 3 al descender y 2 al ascender, otros 8,000. Wanda, en el Kachenjunga, murió en 1992. La maldición pareció romperse con Edurne Pasaban, que descendió con éxito en 2004, pero a costa de perder 2 falanges del pie por congelación. En la cara norte del K2, el lado opuesto al campo base de los Abruzos, está el lado chino de la montaña.
Escalarlo no es habitual por lo duro del ascenso. Se necesita de mejor técnica, porque es un ascenso realmente empinado hasta los 7.900 metros, donde está cerca el campamento 4, el nido del águila. Kanchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo. Tiene una altura de 8.585 metros. Es también la más alta de India y la segunda más alta de Nepal. Kanchenjunga se traduce como los 5 tesoros de las nieves, ya que la montaña tiene 5 picos, 4 por encima de los 8.450 metros. 3 de sus 5 picos, el principal, el central y el sur, están en la frontera de Nepal e India. Los otros 2 están dentro de Nepal. Los primeros son Kanchenjunga principal, oeste, central, sur, a 8.585 metros, 8.500, 8.485 y 7.900 metros de altura. El Kanchenjunga es conocida por sus famosas vistas desde Darjeeling. En un día claro, parece una muralla blanca que se levanta al cielo. Está remotamente ubicado en Nepal, con acceso difícil desde la India, por una región no muy explorada que conserva su primitiva belleza. Esta área de conservación abarca 2.000 kilómetros, rodeando la montaña por Nepal. Relacionado con la historia de sus reconocimientos y ascensos, en 1899 un explorador británico y el fotógrafo Vittorio Sella fueron los primeros en rodear el monte y en contemplar su cara oeste. En 1902, el primer intento de ascender se alcanzó a 7.600 metros, pero 4 murieron en un alud. En 1954, el reconocimiento suroeste del Kanchenjunga abrió la ruta usada con éxito en 1955, donde Brandt y Brown fueron los primeros en llegar a la cima e iniciaron en el glaciar Yalung, al suroeste, subiendo por la gran cornisa, una meseta grande que cae a 7.500 metros. La ruta transcurre en nieve, glaciares y cascadas de hielo, pero la arista final hasta su cumbre es roca pura. Entre otros ascensos, en 1973, los japoneses subieron el Kanchenjunga Oeste, Yalung-kan, por la misma arista suroeste. En 1978, un equipo polaco ascendió la cumbre del Kanchenjunga Sur, 8.495 metros, y central, 8.485. En 1979 sería el primer ascenso sin oxígeno y estableció una nueva ruta en la arista norte. En 1983, Baekhyun hizo el primer ascenso en solitario y sin oxígeno suplementario. En 1986, Wailiki y Jerzy Kukuczka ascendieron con éxito en invierno. En 1991, Frantar y Rossmann intentaron el primer ascenso femenino. Sus cuerpos se hallaron bajo la pared de la cumbre. En 1992, Carlos Carsolio ascendió en solitario, sin oxígeno suplementario. Wanda Rutkiewicz, quien fue la primera mujer que subió y descendió viva del K2, murió en el Kanchenjunga. Los dos ascendían en la madrugada desde el campamento 4 a 7.950 metros. Tras escalar por 12 horas, con fuertes nevadas, Carsolio llegó solo. Wanda abandonó. Pero al bajar, él encontró a la polaca a 8.300 metros. Ella dijo que haría un vivac aquella noche para retomar al día siguiente, pero sin alimentos para cocinar. Carlos Carsolio, agotado, descendió en solitario, pero de ella no se supo más. Para Rutkiewicz, habría sido su noveno 8000. En 1995, 2 franceses y un guía Sherpa desaparecieron cerca de la cumbre. En 1996 fue la primera ascensión de Oyarzabal. Luego repitió por la cara junto a Edurne Pasaban. Es el primer español y sexto del mundo en hacer los 14 8000.
En 1998, Jeanette Harrison fue la primera mujer en llegar a la cumbre. El Kanchenjunga era el único 8000 que no había visto un ascenso femenino. En el 2005, Alan Hinkes, británico, fue la única persona que hizo cumbre en ese 50º aniversario. 2009, Edurne Pasaban consiguió aquí 12 8000 y sería la primera mujer en lograr los 14.